a comenzar nuestro encuentro dominical alrededor de la palabra de Dios leyendo en 2 Samuel capítulo 23. Vamos a leer dos versículos, 2 Samuel 23, los versículos 9 y 10. Dicen así: Después de esto, Eleazar, hijo de Dodo, ahohita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a su mano la espada. Aquel día el Señor dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Como venimos diciendo, David es una figura excepcional en el Antiguo Testamento, tiene una personalidad avasallante, descollante, hizo una obra grandiosa, una obra perdurable. Pero esa obra se fundamentaba justamente en la fe y en la confianza que él tenía puesta en Dios. Tenía una vida espiritual profunda, una vida de fe siempre en práctica, siempre en ejercicio, y dependía permanentemente del Señor. Realmente David sabía lo que significaba depender del Señor. Tomó al pueblo en un momento muy difícil y lo llevó a la gloria. Él consolidó la ciudad de Jerusalén como ciudad capital y además organizó todo el culto y preparó todo para que su hijo Salomón pudiese edificar el templo en el monte de Sión. David no hizo esta tarea solo, estaba rodeado de hombres de fe que se apoyaban en su ejemplo. Él iba siempre delante marcando el rumbo y los demás iban imitándolo. A estos personajes, a estos hombres que lo rodeaban y que aprendieron a manejar la fe siguiendo a David, en el libro de las Crónicas de los Reyes se los llama justamente los valientes de David y se hace una lista de ellos. Vamos a pararnos hoy en la hazaña que hace Eleazar. Los filisteos que siempre bajaban y trataban de molestar al pueblo, porque ya habían sido derrotados por David cuando mató a Goliat, pero siempre estaban en la zona fronteriza tratando de avanzar sobre el pueblo. Los filisteos se habían preparado para dar una batalla. Y resulta que la gente del pueblo, viendo a los filisteos, se retiró. Lo hemos leído, ¿no? Se fue. Y se quedó solo David con 3 de sus fieles valientes que lo acompañaban. Claro, es muy difícil dar una batalla solamente con la vanguardia, sin tener retaguardia. En ese momento, ellos tenían a los filisteos delante y tenían 2 opciones. O avanzaban y entonces daban batalla sin retaguardia, o retrocedían y salían corriendo con todo el pueblo. Ahora, por supuesto que deben haber pensado muchas cosas en ese momento. Hay momentos críticos donde uno, en un segundo, piensa un montón de cosas. Y yo creo que ellos pensaron: 400 años esclavos en Egipto, Goliat que cayó delante de David, la gran victoria tiene que venir de Dios, y se pusieron en las manos de Dios y avanzaron. El resultado es que los filisteos huyeron, se tuvieron que ir, y que estos 3 hombres le dieron batalla en tal forma que los hicieron retroceder a ellos. La nota realmente especial de este pasaje que hemos leído es esta historia de Eleazar, que dice que cuando terminó la batalla, su mano se había entumecido, y se había entumecido tomando el pomo de la espada, y no podía soltarla, la mano estaba agarrada allí. Eleazar era un hombre que había empezado en la cueva junto con los otros, siendo un hombre angustiado y afligido. Había aprendido muchas cosas de David, pero sobre todo había aprendido algo que a veces nos cuesta incluso aprender a nosotros, que podemos tener todo el conocimiento del mundo, que podemos tener todo el entusiasmo y el empuje humano, que podemos tener toda la disciplina, pero que la vida del hombre se define en el frente de batalla.
Y eso lo tuvo que entender, que la vida del hombre se define en el momento de la lucha. Él fue probado en el combate. Y él se dio cuenta que él estaba siendo probado en ese combate. Y como estaba siendo probado, entonces, como no era un león herbívoro, una frase que se hizo famosa en nuestro país, él demostraba su valor, su convicción en el campo de batalla, dando batalla. Sabía que la vida se medía por lo que sucede en el campo de batalla. Todo lo demás, toda la preparación es vana si cuando llego al campo de batalla no doy el frente al enemigo y no tengo victoria. La vida espiritual siempre se prueba en el campo de batalla. Y siempre la vida espiritual es, como en este caso, una lucha que siempre parece desigual. Eleazar era un discípulo de David. David comenzó enfrentando a Goliat. Y allí la lucha era bien desigual. Era un muchachito contra un campeón de guerra gigante, armado, y él solamente con una honda lo enfrenta. La lucha era desigual, pero siempre fue desigual para David. Tuvo que enfrentar ejércitos superiores que le demandaba esfuerzo, valentía, pero sobre todo les demandaba fe, confianza en el Señor, que era el único que podía darles la victoria. Eleazar tuvo que hacer lo mismo ese día. Tuvo que asumir que delante tenía un enemigo que era más fuerte que él. Le pasó como a Moisés. Moisés tuvo que enfrentar a un imperio, al imperio egipcio. Le pasó como Gedeón. Gedeón tuvo que enfrentar a un ejército que cuando lo vio, dice que eran como la arena del mar en número. Tuvo que hacer lo mismo que Elías, que tuvo que luchar en soledad en el monte contra los profetas de Baal. Eran muchos y acá había uno solo, pero ese uno estaba comprometido realmente con Dios. Porque la verdadera lucha no es entre David y Goliat, no es entre Moisés y Egipto, no es entre Gedeón y Madián, ni tampoco entre Elías y los profetas de Baal. La verdadera lucha es la lucha entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Es una lucha de tipo espiritual. Y para tener victoria tenemos que entender que la lucha siempre es una lucha de fe. Por eso hay que confiar. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Escribe en el Salmo 44. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Esas son las promesas de Dios para los que luchan. Eleazar no podía razonar ni fijar estrategias, tenía que ir para adelante, tenía que entrar en la vanguardia. ¿Y entonces qué hizo? Bueno, se aferró a la espada. Se relacionó con la espada. La espada siempre fue un elemento en el pasado, sobre todo donde la guerra era cuerpo a cuerpo, era un elemento fundamental. Los grandes campeones de la historia no solamente tenían espadas, sino que le ponían nombre a sus espadas. El rey Arturo le puso a su espada Excalibur. El Cid Campeador la llamó la Tizona. Era el nombre de la espada, era aquello que le garantizaba a ellos la victoria. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios, y tomando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y nos señala cuál es la espada. Cuando vamos a la carta a los Hebreos se dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es el poder de la palabra de Dios. Y el significado de esta figura es que la palabra de Dios tiene que penetrar, y con la espada tenemos que estar compenetrados nosotros. Es decir, tiene que estar hermanada nuestra vida con la espada. Eso lo había entendido Eleazar, por eso hermanó su cuerpo con la espada. La tomó y la aferró, y se dio cuenta que allí, en tenerla en sus manos, en saber manejarla, estaba su vida y estaba su destino.
El hombre espiritual no es el que anda todos los días con la Biblia bajo el brazo. No es el que se la pasa repitiendo versículos bíblicos a gente que no conoce a Dios. El hombre espiritual es aquel que vive la palabra de Dios, que internaliza la palabra de Dios y que hace que su vida muestre realmente la palabra de Dios. Por eso el salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Fíjense, él dice que la vida afectiva, la vida espiritual, la vida intelectual, la voluntad, el deseo, todo eso dependía de la palabra de Dios. Hay una desorientación moral tremenda. Hoy se hace y se cree cualquier cosa. Las cosas más alocadas, las cosas más insensatas, esta sociedad hoy las cree y las practica. Es que ha perdido el rumbo, que no tiene quien marque cuál es el camino para ir adelante. Cuando nosotros levantamos nuestra Biblia, este libro, esto es más que un libro. Esto contiene dentro, aquí dentro, en sus páginas, lo que Dios quiere de nosotros. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y lo que interesa no son ni las hojas, ni la encuadernación, eso es secundario. Lo que interesa es ese contenido donde Dios ha hablado para nosotros y cuando nos aferramos a ella y la mano se cierra sobre ella y hacemos una unidad entre lo que la palabra de Dios dice y nuestra vida, es cuando tenemos garantizada la victoria. Que Dios nos dé una hermosa semana de victoria aferrados a la palabra de Dios. Que Dios los bendiga.